El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Per evangelica dicta deleantur nostra delicta. En el Evangelio de San Juan hay dos cierres del Evangelio. Este es el primero, después de la segunda pesca milagrosa, va a volver otra vez a cerrar el Evangelio, pero en este cierre, pues con esa visión contemplativa de San Juan profunda, estamos al final del siglo I, hacia el año 100, y entonces cómo recapitula toda la obra de la redención y cómo con unas frases sencillas de entender, pero me está diciendo todo ese gran misterio que es ese triunfo del amor de Dios, ese triunfo sobre la muerte que supone la resurrección, una nueva recreación. Así es como lo ve San Pablo también, como una recreación cósmica, como si todo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Del espíritu, del agua y del espíritu. Bien, pues eso lo recoge él en esta instantánea donde se nos ha dicho, por eso les decía que la octava no es fruto de un proceso teológico dentro de la Iglesia, de estudio, de ir atemperando un poco sino que realmente porque aparece aquí, aparece en la revelación que Dios quiso darle esta forma. A los 8 días, nos está hablando del día de la resurrección y nos habla a los 8 días, donde, repito, cierra todo este proceso con este acto de fe por parte de Santo Tomás, ¿no? Dándonos la clave de en qué va a consistir la salvación para todos. Pues yo les digo, el resumen es impresionante y cómo, parte sin duda de lo que es la inspiración del Espíritu Santo para acertar con esas palabras que no se puede quitar ni una coma. Los discípulos están reunidos, estamos el primer día, hace 8 días, en la resurrección. No es su lugar el cenáculo. Acuérdense que ellos donde se reunían era en Betania, cada vez que iban a Jerusalén, pero como Jesús pidió celebrar la Pascua precisamente en este lugar, que parece que es la casa del que luego va a ser el evangelista San Marcos, que era todavía un jovencito, pues ha sido todo tan apresurado que están ahí.
y se han quedado ahí encerrados. O sea, fue el jueves, el viernes ocurre todo lo que ocurre, el sábado es día de Pascua, no se puede nadie mover, no se puede caminar, el domingo ha empezado el corre-corre unas mujeres que van, que dicen que ángeles, que esto, que lo otro, y están todos encerraditos ahí. Y ahí es donde aparece Cristo. Y entrando Jesús, como dice, con las puertas cerradas, ya nos está mostrando lo que es la resurrección, comienza por el gran anuncio pascual: paz a vosotros. Él ya había advertido: la paz que yo os doy no es la que da el mundo. No es esa paz que el mundo ahora en este momento está buscando, a ver, con consorcios de tipo económico y de tipo a ver cómo conseguimos no pelearnos, ¿no? No es como la que da el mundo. La paz es la resultante de la aplicación de los bienes salvíficos. Es decir, el hombre aspira a una felicidad que está por encima de su naturaleza, que es la participación del ser de Dios. Y Cristo ahora presenta la resolución. Se ha realizado y el hombre ya puede llegar a esa plenitud. La paz es: ya podéis estar tranquilos, tenéis el camino abierto, están las puertas abiertas, ya podéis llegar a vuestra plenitud. ¿Ven? Eso significa, por eso cuando se dice en la Iglesia, daros la paz, es esta paz, la paz litúrgica, que no es la de saludar, es el famoso shalom. Y nos lanzamos de un banco a otro a darnos la mano, menos mal que ahora con lo de la pandemia, por lo menos algo bueno tenía que traer. Ya no nos movemos, pero hacemos así por todos los lados, ¿no? Pero si no es eso lo que te están diciendo. La paz, este anuncio es esa felicidad cuando yo siento algo, una buena noticia. ¿Qué hago? Inmediatamente trato de compartirla con quien esté junto a mí. Eso es una cosa instintiva. Y así lo dice. Y dice que a los que están al lado se les dé un saludo como de felicidad, de decir: estamos salvados. La paz ya es lo propio nuestro, ¿no? Y eso se comparte con los que están al lado. No se trata de empezar a saludar a toda la Iglesia. Y lo dicen las normas, pero la gente sigue en su cosa de confundir esa paz con el shalom famoso, con la paz del saludo, ¿no? Pero no es eso. Es esta paz, paz a vosotros. Por lo tanto, todo se ha realizado. Y diciendo esto, fíjense que les da la clave de cómo se ha resuelto. Él les enseñó las manos y el costado. O sea, ellos están viendo a Cristo resucitado. Pero ese Cristo resucitado ha llegado ahí precisamente por ser un Cristo crucificado. Ese es el misterio pascual. Con eso se me dice cuál es el camino para ir a Dios. Ese es el anuncio cristiano. ¿Bien? Por eso fíjense, nada más que en una frase ya lo ha dicho todo. Diciendo esto les enseñó las manos y el costado. O sea, gracias a ese sacrificio redentor de Cristo, que ha asumido mi pecado y en justicia ha pagado por él, ahora se me da el Espíritu Santo, que es el que me levanta al abrazo con Dios. ¿Ven? Este es el, diríamos, fíjense, en nada, por eso a San Juan hay que leerlo muy despacio y en todo su contexto para entender. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor, ellos estaban un poco en su cosa, ¿no? Y Jesús vuelve a insistir: paz a vosotros. ¿Ven? Y ahora viene el gran envío. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. O sea, lo mismo que yo he sido enviado para pagar por el pecado del mundo y así poder, diríamos, presentar o disponer al hombre para recibir el Espíritu Santo, así también vosotros. Porque Cristo está en la Iglesia. Cristo es el que perdona los pecados y Cristo es el que da el Espíritu Santo. Esto es, y ese es el dibujo de la Divina Misericordia, que tenemos el chorro del agua del bautismo, que es este lavado del pecado gracias a la muerte de Cristo, y el don de la gracia, de la vida, del Espíritu, a través de los sacramentos, que es el chorro de color rojo de la sangre de Cristo. Por eso de ahí sale que ya se viviese en la Iglesia esto, aunque luego se quiso actualizar, como digo, pues por esta devoción, pero ya estaba en el sentir cristiano, porque Cristo, San Juan mismo había dicho, el que lo vio, da testimonio, su testimonio es verdadero. ¿Qué había visto Juan? Que al pinchar el corazón de Cristo salía un chorro de agua y sangre. O sea que todo esto ya estaba, diríamos, dentro de lo que es el proceso teológico que arranca de la Sagrada Escritura. Recibid el Espíritu Santo a la Iglesia. Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Es decir, si la Iglesia tiene el poder
de dar el Espíritu Santo, ser canal del Espíritu Santo a través de los sacramentos, tengo que primero tener poder para poder quitar el impedimento, para que el Espíritu Santo entre. ¿Cuál es el impedimento? El pecado. Por eso tiene el poder, el sacramento que lo llamaba Juan Pablo II, el sacramento de la misericordia, es el sacramento de la penitencia, en donde, gracias a esa capacidad de la Iglesia, Cristo perdonando a través de la Iglesia, ya el hombre se dispone a recibir el Espíritu Santo. Esta va a ser la misión de la Iglesia. Por eso, cuando la gente te dice, es que son otros tiempos, ahora, a ver, es de otra manera, el hombre de hoy piensa de otra manera. ¿Pero qué me estás diciendo? Estamos hablando de la institución de la Iglesia para siempre. Es la obra de la salvación. Hoy el Papa en el Ángelus ha vuelto a recordar que el centro de toda la experiencia cristiana es la Eucaristía. Y si debemos de renovar y debemos de reforzar por el misterio pascual, debemos de volver otra vez a recordar que el fundamento de nuestro proceso está en la Eucaristía. De ahí la importancia, que repito, como que se ha diluido, ahora aquí lo que importa es alabar al Señor, ser muy bueno y seguir caminando por ahí. No. Hay una transformación y ahora lo va a explicar. Bien, una vez que ha dicho esto, aparece como anecdótico que Tomás no estaba en la providencia divina. Gracias a que Tomás no estaba, todos habían salido corriendo y por lo que sea Tomás todavía no había llegado, estaban todos escondidos en el cenáculo. Habría ido alguna cosa, el caso es que no estaba. Tomás había dicho, cuando le dijeron a Jesús, tu amigo Lázaro se está muriendo, y Jesús dijo, vamos para allá. Dijo, pero si te han querido los judíos apedrear. Y entonces él mismo dice, bueno, pues vayamos con él y muramos con él. O sea que Tomás es un sujeto que cree realmente en Cristo. Por eso no podemos confundir el acto que se va a dar ahora con el que creyese o no creyese en Cristo, sino que lo que va a creer ahora es que a través de la cruz se llega a la resurrección. Ese es en el proceso de fe, el proceso, el camino de la fe, llegamos a vivir, que es ese amor por la cruz que tienen los santos. Dice San Juan de la Cruz, o sufrir o morir. Y dice uno, vaya, ese es el planteamiento suyo, porque ha entendido esto. Gracias a esa profundización, ¿ven? Y eso es lo que Tomás va a entender. No es que Tomás no creyese, sino que Tomás lo que no puede concebir es que aquel trozo de carne que él ha visto colgado, imagínense cómo estaba aquel cuerpo, que me digan ahora que ha estado aquí, mira, yo no lo puedo creer. Y entonces lo que él quiere, esa forma de expresar, oye, mira, si yo toco esas llagas, entonces sí voy a creer. Muy bien. Repito, gracias a Santo Tomás, tenemos que darle muchas gracias porque eso va a traer consigo lo que nos va a decir Cristo ahora. A los 8 días, que es hoy, por eso este domingo se llamaba así, el domingo de la fe, por Santo Tomás. Pero, repito, es que la fe como correspondencia al amor de Dios misericordioso se juntan en el mismo domingo. Solamente que se ha potenciado este aspecto, pero sin olvidar este otro, porque si no, no tendría sentido. Fíjense, le dice Jesús, mira, aquí tienes mis llagas. Y Tomás contesta, Señor mío y Dios mío. Fíjense, da el salto desde algo natural, que es un milagro, pero dentro de lo natural, el hecho de que ese crucificado ahora esté delante de mí y que sea tocable, ¿verdad?, el hecho de la resurrección, él salta a la confesión de fe, Señor mío y Dios mío. Es decir, creo que Dios está en ti y que tú eres Dios. Esta es la fe. ¿Bien? Y esto, ¿qué le ha ayudado a Tomás a dar ese salto? El encuentro con el resucitado. San Juan dirá, vio y creyó, el encuentro con el resucitado. Esto es lo que en todos se va a dar, y aparecen los de Maús, aparece en María Magdalena, todos dieron un brinco en su creer en Cristo como Dios, precisamente el encuentro con el resucitado. Por eso es tan importante en la resurrección, en nuestro programa de seguidores de Cristo. Y entonces Jesús le dice, porque me has visto, has creído, y aquí venimos nosotros. Dichosos los que crean sin haber visto. Somos nosotros. Dichosos es bienaventurado el que crea, o sea, el que va a llegar a la plenitud creyendo en qué, en que Cristo, el crucificado, ha resucitado. Es decir, que el camino cristiano es el de la cruz. ¿Ven? Ese es el anuncio de la Pascua. ¿Ven?
Y entonces San Juan recoge todo esto y muy bonito. Muchos otros signos que no están escritos en este libro, o sea, no solamente en el Evangelio, porque él recurre continuamente al Antiguo Testamento, o sea, todo lo que es la revelación. Muchos otros signos se podrían haber contado, ¿no? Hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis. A veces empezamos a divagar, y hay predicadores, estos, sobre todo de la protestantes, etcétera, que empiezan un poco a imaginarse cosas, ¿no? Y hacer historia entre una cosa y otra, y una laguna, no me ha dicho nada el Evangelio, pues yo me lo invento, ¿no? A ver, no, es que no me hace falta. Esto es elegido por el Espíritu Santo para que yo crea. O sea, lo que se me ha dado es suficiente para que el hombre responda con la fe. Por eso es importante ahondar en lo que tenemos, en lo que se nos ha dado. Es que a veces, ya digo, estamos como proyectados hacia otra realidad. Eso tan bonito que han dicho los astronautas ahora. Es muy curioso y han coincidido todos. Y dice, ¿qué es el espacio? Eso que todos miramos y de alguna forma ensoñamos, ¿no? Y dice uno, ¿quién pudiese subir ahí arriba? ¿Y qué es el espacio? Dice, el conjunto de nada. Así ha dicho uno de los astronautas. Pura oscuridad en donde se ven, lo que vemos desde aquí, unas estrellitas por aquí y por allí, y dice el conjunto de nada. Bien, no descuidéis lo que tenéis en la mano, la tierra. Han como añorado la tierra y dice, la belleza de la tierra. Dice, somos como unos astronautas dentro de una cápsula, moviéndonos en el espacio. Pero esa cápsula bellísima que es la tierra. En un momento donde estamos destruyéndola con tanta guerra y tanta cosa. Pero ellos mismos han llegado a esa intuición. Nosotros que estamos, ya digo, soñando, ¿verdad? Poder ver, y dice, dejaos de sueños y aterriza en lo que tienes, ¿no? Pues un poquito es esto, a veces como que no aterrizamos en lo que realmente tenemos por el bautismo. Esto ha sido escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Si yo no veo en Cristo a Dios, ¿ven? Yo creo en Cristo, pero no creo a Cristo. Entonces no me decido por seguirlo, no me decido por ese cambio que me pide, esa conversión, esa era su predicación. Convertíos y creed en el Evangelio. No acabo de confiar en Él. Esa es la confianza en Cristo. No es una confianza intelectual. Si yo confío, Él ha muerto por mí, pues ya está. No. Confío y hago lo que me dice porque confío en Él. Esa es la confianza, esa es la fe teológica frente a la fe fiducial, que es la del protestantismo. Sí, Él murió por mí, por eso tengo que quitar la estatua del Cristo y dejo solamente los palos, ¿verdad? Porque ya Él murió por mí. No, Él está muriendo por mí y Él me está diciendo, yo soy el camino, todo el verdad que conduce a la vida. Y ese es mi camino para llegar a la plenitud de Dios. Nadie va al Padre sino por mí. Por eso la gran tentación siempre va a ser la misma. Pedro, cuando le oyó a Jesús predicando esto, le dice, lejos de ti, Señor, apártate de mí, Satanás. Piensas como los hombres, no como Dios. Tu plan, y esta va a ser la tentación de siempre, tu plan es un plan de tejas para abajo, como hombre, pero no estás viendo las cosas desde Dios. Esto ha sido escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Y para qué creyendo? ¿En qué consiste la fe? Tengáis vida en su nombre, en su manera de ser. ¿Ven? Por eso el cristianismo es vivir a Cristo, vivir en Cristo. Por el bautismo yo soy incorporado a Cristo y mi vida se transforma. Por eso el bautismo es meterme debajo del agua. Se supone que muero a la vida interior y emerjo con un nuevo motor de vida. Ese motor es el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo. Y comienza la gran aventura cristiana. Esto es lo que se supone que yo he llegado a la conclusión en el proceso pascual. Por eso se supone, pero realmente he llegado a eso. ¿Ven? ¿Qué ocurre? Ahí está el plan misericordioso de Dios. Entonces, para que vean cómo la desviación de este concepto trae un daño horrible. Y eso que decía San Alfonso María de Ligorio, es verdad, más almas lleva algún concepto equivocado de la misericordia al infierno que al cielo. ¿Por qué? Porque, bueno, como Dios es tan bueno, yo sigo haciendo lo mismo y aquí no pasa nada, yo sigo, porque Dios es muy bueno. Pero vamos a ver, y entonces viene el problema de si es amor o es justicia. Pero vamos a ver, todavía no lo has captado.
¿Bien? La forma, en Dios no se pueden, no son intercambiables, en el sentido de decir, pues sí, es justo ahora y ahora es amor y ahora es no. Dios es todo el tiempo, porque todo es Dios. O sea que no se puede dar como nosotros podemos tener una virtud sí y otra no, pero Él no, Él las tiene todas al tiempo. ¿Qué ocurre? Adán, si pecas, morirás sin remedio. Ya está, yo soy un ser libre y yo he optado por el pecado, muero sin remedio. Luego, en justicia, se me da lo que se me debe. ¿Y qué es lo que se me debe? Yo he optado por pecar. Y entonces el pecado es hacer mi voluntad sobre la de Dios. Y a eso se lleva la muerte. Por eso está Cristo en la cruz. Entonces la misericordia lo que hace es asumir mi pecado, asumir mi muerte para poder ofrecerme la vida. Esa es la misericordia de Dios. No que Dios es muy bonachón y aquí no pasa nada. Claro que pasa. Él ha dado la vida por mí. Y entonces en esto consiste la misericordia. Por eso, una vez que Dios hace eso, viene la parte mía. Lo que le dice a la adúltera, yo tampoco te condeno. No te condeno porque yo me voy a condenar por ti. Para eso he venido. ¿Bien? Ahora, ve y no peques más. Convertíos y creed en el Evangelio. Pues ese es Cristo, esa es la misericordia. Por eso, al amor misericordioso de Dios, que es asumir mi propia realidad pecadora y como consecuencia morir por mí, ese es el amor misericordioso, se corresponde, por eso es justicia, al tiempo. La justicia es que si peco, muero. Se da lo que merece mi acto. ¿Ven? Mi acto merece la muerte y de hecho ahí está. O sea que Dios, al ser amor misericordioso, asumir mi propia culpa y levantarme de esa muerte, ha asumido Él las consecuencias. Esa es la muerte de Cristo. Por eso, esa es la misericordia divina. Misericordia divina no es que Dios hoy dice, venga, no pasa nada, hala, hoy podéis pecar, que hoy es fiesta, aquí no hay problema. Que es que no se puede dar eso en Dios. En Dios hay que tomarlo en serio. Y en ningún momento habla así, por eso insiste, lo ha dicho San Pedro también. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha hecho nacer a una vida nueva. ¿Bien? Es decir, ha dado la vida por mí, la muerte a la que yo estaba abocado por mi pecado, y me ha dado la posibilidad. Ahora yo soy el que tiene que responder. Sigo siendo un ser libre. Y sigo yo siendo el que va a decir sí o no. Me toca a mí. ¿Ven? Por eso Cristo me va a mandar al mundo entero, sabiendo que unos dirán que sí y otros dirán que no. ¿Ven? Pero yo llevo la gran noticia al mundo entero, porque eterna es su misericordia. Dios nunca se va a bajar de esa cruz. Por lo tanto, nunca el pecador podrá decir que por él no ha muerto Dios. Si es y no quiere aceptar eso, será cuestión suya. Somos libres. ¿Bien? Por eso no confundamos, repito, esta tendencia a dejar todo de parte de Dios, ya Él murió por mí, es el protestantismo. Por eso cuando un católico falla en su fe, sin apuntarse en ninguna iglesia, se hace protestante. O sea, confío en Cristo, bueno, pues si confía, haz lo que te digo, conviértete y cree en el Evangelio, es decir, la nueva forma según la manera de ser de Cristo, que es según la manera de ser de Dios. Pues ese es el cristianismo. Por eso llamaban a los cristianos, llamaban al principio el camino, el nuevo camino. O sea, porque habían entendido que era un cambio de vida. Y ese cambio de vida venía por la acción del Espíritu Santo. ¿Ven? Ese examen lo podemos hacer todos, porque tenemos el texto que nos dice cómo yo tendría que ser ahora. Fíjense, los hermanos eran constantes. Nos da una radiografía de lo que es la Iglesia de todos los tiempos, de lo que soy yo. Por eso el Vaticano II insistía que había que volver a las fuentes. Durante la Pascua siempre se lee los Hechos de los Apóstoles. Los hermanos eran constantes. Primero, constancia. Algo que no nos va mucho. Somos nos dejamos llevar del sentimiento, por eso confundir la devoción. Yo a veces buscando canciones para las misas esto son unas canciones que te mueres, vamos, parecen de esos, ¿cómo se hace ese merengue que hacemos para los pasteles y que lo coges con la mano y se te deshace? Pues así, es como una especie, dices, ¿pero qué es esto? Es que el amor de Dios, ese amor entrañable, ese amor de madre, que lo manifiesta precisamente mediante su propia madre, ese es Dios. Entonces no me confundas eso con un sentimentalismo absurdo,
porque Dios no es así. Y entonces olvidarme y creer que por eso ya Dios no es tierno, ¿cómo que no? Su ternura es infinita. Pero esa ternura no es blandenguería, sino que es ternura firme, la ternura que tiene nuestra madre sujetando a su hijo para vivir la cruz. ¿Ven? Entonces, este hecho, esto es importante porque, repito, con esta mentalidad sentimentaloide de hoy, nos hemos volcado, y hay el peligro de la devoción a la Divina Misericordia. Nos hemos ido, ¿ven?, hacia esta tendencia de olvidarnos de que la Divina Misericordia exige una correspondencia y lo dejo todo en Dios. Y como es tan bueno, pues yo sigo haciendo lo mismo, que Dios es muy bueno. Hombre, no. Dios te está invitando a la conversión. Otra cosa es que yo esté en ese proceso, pero que siempre me está invitando a esa conversión. ¿Bien? Esto es importante. ¿Cómo se manifiesta? Repito, el Espíritu Santo actuando. Eran constantes en escuchar las enseñanzas de los apóstoles y en la fracción del pan, la misa. La primera parte es las lecturas con la predicación. La segunda, la Eucaristía. Eran constantes. Por eso la Iglesia lo pone bajo pecado mortal. O sea que no, la Iglesia no se inventa nada. Yo no sé de la Sagrada Escritura en dónde está, que hay que ir a misa el domingo, ahí lo tienes. ¿Ven? Y entonces en la carta a los hebreos ya se queja de que hay algunos que son inconstantes y que faltan a la asamblea. ¿Ven? O sea que desde el principio pues hubo unos que sí y otros que no. ¿Ven? Constantes en escuchar las enseñanzas de los apóstoles, en la fracción del pan, en la vida en común. Aquí tiene un rasgo precioso de lo que es el cristianismo. Y lo va a decir más adelante. Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en común. Vendían posesiones y bienes y lo repartían entre todos según la necesidad de cada uno. ¿Ustedes viven eso? ¿Ven? Esa es la comunidad cristiana. Ese es el hombre bajo la acción del Espíritu Santo. ¿Vivimos eso? Lo tienen, o sea que cada uno hace su propio examen. ¿Ven? Estos son en la Iglesia las comunidades religiosas. ¿Ven? En las comunidades religiosas hay lo que se llama el sin propio, que es esto. Todo es de todos y entonces el superior, la superiora es la que distribuye las cosas. A veces hay gente que se frustra cuando le compra un regalito a algún pariente que tiene en un convento y allí fuera y que tenía mucho frío, la monjita, y le compro una bufanda que me ha costado no sé cuánto. La siguiente visita que le hago a mi pariente, resulta que le veo sin bufanda, pero la bufanda la lleva otra monja. Y yo me pongo y digo, oye, que yo te la compré a ti, que me costó no sé cuánto. Aquí no hay propio. Aquí todo va al común y desde el común se reparte según necesidad. Esto. O sea que lo que la Iglesia ha vivido en las comunidades es lo que nos dicen los hechos de los apóstoles. Nosotros vivimos todo esto mucho más relajado. Sí, nos ayudamos, es bueno saber qué necesidades hay. Hay algunos que no. Hoy en día el egocentrismo y el egoísmo ha llegado a un punto que me importa 3 rábanos lo que le pasa al otro. Yo voy, esto es un self-service, voy a que me den la comunión, ¿verdad? Ya he cumplido el cumplimiento y ya lo que pasa a mi alrededor me da sin cuidado. Pues lo siento, pero eso no es la acción del Espíritu Santo. Esa no es la Iglesia de Cristo. ¿Lo ven? Por eso muchos están en otra cosa, dice uno, pero vamos a ver, claro, veo que no adelanto, veo que el mundo se me viene encima, veo que es alegría por la cruz, mira, olvídate de alegrías de cruz, veo que en mí no hay esa experiencia, claro, porque no lo estás viviendo. ¿Bien? Constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. ¿Ven? En la vida, y dice, todos los días acudían al templo todos unidos. Y resultante, eran bien visto de todos, de todo el pueblo. Día tras día el Señor iba agregando al grupo a los que se iban salvando. ¿Por qué no la gente no se une a los católicos? ¿Por qué no? A ver qué culpa tenemos. Si realmente somos el testimonio que Cristo ya nos había dicho, viendo que sois uno, entonces creerán que yo estoy entre vosotros. Pero realmente vivimos esa unidad. Por eso el Papa hoy insistía en esa unidad que produce el sacramento de la unidad, que es la Eucaristía. Solamente de esa manera somos capaces de vivir la unidad. Es un don de Dios, es una gracia de Dios. Por nosotros mismos la tendencia es tremendamente egoísta, que es consecuencia del pecado original. ¿Ven? Ese pecado se nos ha perdonado, pero ese pecado ahora exige el esfuerzo de la cruz para poder vivir el amor. Este es este precioso día
Es una invitación, como digo, para todos, pero una invitación realista. Jesús, en ti confío, significa aquí me tienes, heme aquí, envíame, dispuesto a seguir tu paso, que es lo que él dice: quien quiera ser mi discípulo, si no muere a sí mismo no puede ser mi discípulo, etcétera, etcétera. Todos los condicionantes que dice Cristo para ser discípulo suyo. Eso es el Jesús, en ti confío. Eso es lo que Jesús pretendía. Por eso fíjense, ya que todo el mundo anda con sus internet y con sus celulares a vueltas, ¿no? Pues busquen hoy la imagen auténtica del Cristo de la Misericordia. Verán cómo no es esa cara. Hemos puesto una cara dulce, atrayente, el cuadro original no es así. El cuadro original es una cara bastante seria, en donde se manifiesta esa misericordia, porque él quiso que se pintase ese cuadro y que y abajo pusiese: en ti confío. Pero no aparece un Cristo atrayente, sentimentaloide. Aparece una cara bien seria, en donde está ofreciendo su propio cuerpo, su propia sangre, que se convierte en la Eucaristía en orden a ser alimento para la vida eterna. Bien, pues repito, vivamos y invitemos al mundo entero, porque esto todos estamos, y esa es la obligación que tenemos sobre nuestras espaldas. Cristo ha muerto por todos. O sea, que no nos guardemos ese gran tesoro, sino que llevemos esa realidad al mundo entero, pero llevémoslo con realismo. Nadie da lo que no tiene, viviéndolo.